Bien, vamos a elaborar el tema de la catarsis tan importante que supone una liberación, una ayuda, una comprensión de nuestras emociones, de nuestros anhelos, de nuestro pasado, etc. Vamos a recopilar para eso en nuestra base de datos que iremos viendo estos días algo importante respecto a la catarsis y respecto a lo que significa esta. Año prácticamente 12 de noviembre del año 1991. 12 de noviembre del año 1991. Apreciado y querido pastor, profesor y amigo. Es un hombre que ya no está dentro de este movimiento, al que yo llamo amigo en el año 1991. Y como siempre en esa catarsis, en primer lugar, agradecerle sus instrucciones, enseñanzas, apreciaciones que usted hace sobre mí. Las apreciaciones que hacen sobre mí no han sido nunca acertadas, realmente, objetivamente hablando, en un sentido estrictamente utilitarista de la ética de la utilidad, es decir, nos interesas tus servicios en un futuro, al revés. De ahí el peligro de la catarsis religiosa, que te dejas llevar por este tipo de sinceridad que luego no se corresponde con lo que esperabas. Quiero explicarle mis sinceros sentires respecto hacia su persona, ministerio y familia. Nadie le importa ya dónde está su familia, ni a él le importó la mía. Me es más fácil escribirle a usted que a nadie en este colegio, y sobre todo después de presenciar en directo cómo los corazones quedan encogidos al oírle y verle, sobre todo en las conferencias, sermones o clases. Este gran predicador tenía muchísima fuerza, era un muy fuerte evangelista internacional, muy condecorado. Después abandonó o le eliminaron sus credenciales, como suele ocurrir, ¿no?, cuando su comportamiento no es el adecuado, cosa tremendamente injusta. Pero para mí, un chico con esa edad, en el año 91, imaginad la edad que yo tenía, ¿no?, pues suponía toda una referencia y movía los corazones, el espíritu, y con total sinceridad yo le escribía, porque digo, aquí es difícil para mí hablarle de todo y de esta manera me siento más realizado, escribiendo, que es una costumbre judía. El lenguaje fue creado para comunicarse, no para hablar, ¿no? Digo frases que él mismo emplea, ¿no? Es tan difícil, entre exclamaciones. Yo estoy haciendo una catarsis con toda la inocencia de la juventud de aquel momento y sin ningún tipo de consumo de ningún estupefaciente ni por el asomo, ¿no? Sobre todo aquella tarde en el despacho del director, cuando traté de comunicarle sin conseguirlo. Como cúpula del Sanedrín se reunieron sobre mi persona, pero yo no me supe comunicar. Digo aquí, de nuevo, la vulnerabilidad. Observáis la debilidad, el no tener la personalidad, la asertividad suficiente para decir, bueno, mi dignidad, mis derechos y mi responsabilidad por aquí no pasan, ¿no? Sin embargo, pastor, estoy sumamente preocupado, le digo, y en algunos momentos tengo miedo. Fijaos en la apertura de corazón. Es una carta que yo guardo con sumo cuidado. No ante el futuro, digo, no ante la vida. Tengo miedo porque varios pastores importantes aquella tarde suponían la posibilidad de aplazar teología tras este trimestre. Observáis que el miedo realmente que podía existir a lo que se venía encima, a la poca preparación para el manejo de estas emociones, el poco cuidado que ellos tuvieron hacia lo que podría ocurrir, eso no significa que tuvieran ninguna obligación, pero hombre, por el amor de Dios, sí que debí tener miedo para lo que vino después, no por el futuro, no por la vida, digo, sino solamente por ellos. Continuamente estamos siendo vulnerables hacia ellos, hacia el pastor al que le escribo, hacia el evangelista internacional al que le escribo, hacia esos profesores que se están equivocando seriamente conmigo, pero que parece que soy yo el que está pidiendo perdón. Por infracciones y motivos de moral y ética, pone aquí en esta carta, con esa reunión que ellos tienen, he sido suspendido de toda actividad deportiva, en principio hasta las vacaciones de Navidad. Por infracciones y motivos de moral y ética. No sé, curiosamente, muchos años después mi tesis, fin de máster, publicada y gratuita, trataba sobre la ética y la moral
que por cierto casi nadie sabemos muy bien la diferencia, pero es muy importante conocer la diferencia. Y esto no es lo más importante para mí, le escribo. No me importa demasiado. Falso, claro que nos va a importar tanto que nos va a llegar a afectar. Si consideran la sanción oportuna, esta no significa un problema, lo significa porque el fútbol entonces era muy importante y no poder participar en una actividad deportiva hasta ese instante pues era bastante problemático. Y digo, consecuencia de mis errores. Ya estoy asumiendo un error que no es necesario, o sea que no lo voy a asumir después. Es decir, cuando yo despierte de esta catarsis por esa vulnerabilidad, pretendiendo la protección de ellos, cuando lo que están haciendo es destrozar un posible futuro, aunque sea yo responsable siempre, pero observar que consecuencia de mis errores, acepto unos errores que no se especifican, no se ha cometido una sanción, es más fácil en el mundo, porque en el mundo has cometido una infracción, oye, protestas o no, recurres o no, te pruebas o no. En el mundo religioso, ¿qué es un comportamiento moral o amoral? Cuando se discutió la posibilidad condicionada de teología en mi vida, y ahí lo subrayo, cuando se discutía sobre mis ideas peligrosas, pongo entre comillas, ¿qué ideas son peligrosas? Mi inseguridad o mis dudas o mis comportamientos, yo tenía miedo. No son 4 amigos que me evalúan, se trata de pastores y profesores considerados como sabios. Y aquí pongo Guaita, Roche, Navarro, los mismos que después, 20 años después, han firmado las mejores notas o una de las mejores notas de la facultad, que para nada ha servido, por cierto, de momento. O sea que observad que estoy yo entregando mi vida en manos de unas personas que tampoco le van a importar tanto, sino que en ese momento tienen que tomar decisiones, pero que no significó mucho para ellos, yo. Y estoy admitiendo ya mi derrota y entrando en un círculo muy peligroso de catarsis. Tengo miedo si no pudiese seguir con lo más impresionante, fascinante y emotivo de la existencia. Digo aquí, la teología, el ministerio, la predicación, la futura evangelización, el futuro evangelista nacional. ¿Os dais cuenta? Año 1991. O sea que realmente la teología era muy importante para mí, es muy importante para mí, se me pidió que hablara. Esto es terrible porque lo que hacen es coaccionarte, intimidarte, es muy difícil en una situación así, parece un juicio, y traté de hacerlo, confié en que podría expresar la realidad de mi situación. Al hablar, mis palabras fueron contra mí. De nuevo reconociendo error tras error, hombre, por amor de Dios, ponen a un chaval joven ahí delante de semejante cúpula, de semejante Sanedrín, hombre, no es así, no es el protocolo. Al conseguir, bueno, es el protocolo, pero no debería serlo. Al no conseguirlo, ellos lo interpretaron y decidieron. Pero admitiendo mi derrota, bueno, pues era un problema de interpretación también. Aunque sea un problema de comunicación, ellos por la experiencia, la sabiduría y como son hombres de Dios, deberían haber entendido, más allá de las palabras. No porque no tenga las ideas claras, y digo, no porque no haya habido una transformación, no porque no sepa lo que quiera, que volvemos a lo mismo. Es decir, es que no sabe lo que quiere. Bueno, siempre he querido esto desde que lo conocí en 1989 y hoy, año 2021, sigo queriendo lo mismo. Espero que algún día deje ya de querer esto y de cerrar ventanas. Siempre he soñado con ser lo que usted es hoy, un evangelista poderoso, un hombre de Dios, un hombre de iglesia, un hombre que se dedica al evangelio. Esto en el año 1991. El fuego todavía no ha terminado. Trataba de mostrar el pasado de una decepción pastoral, la presión de un futuro maravilloso, la posibilidad de lo imposible, impactaban en mí de manera tal que contrastaba lo que soy con lo que hice en alguna caída en la bazofia del pecado, ¿sí? Pero no especificamos con la personalidad que he creado tan diferente a mi carácter. O sea, esto admitir el que yo era un chaval joven que no cometía errores diferentes a los lógicos y normales. Si a esto añado la búsqueda de un equilibrio entre el liberalismo, el conservadurismo y la búsqueda y el encuentro del Señor con lo cotidiano, la teología sagrada de lo cotidiano, no solo en las emociones o sentimientos, pues es posible, muy posible, que no haya conseguido expresar lo que hay en mi corazón. Observad que la catarsis juega un papel muy, muy peligroso en nuestra contra porque nos está
hablando de cosas ambiguas, pero muy importantes, pero nada concreto. Mis emociones, mi futuro, mi ideal, mi carácter, y siempre poniéndome en primera persona, admitiendo errores que no debo admitir, y ellos protegiéndose en sus grandes despachos y grandes economías, a la que agradecen en el nombre de Dios, traficando con mis propias miserias, con las miserias de los demás, en este caso las mías propias. No digo que tengo la razón y que no he hecho nada. Hay que decir algo, porque cuando te intimidan así tendrás que admitir algo. Digo que olvido que tengo deberes y quehaceres cotidianos como mi trabajo manual u otras cosas de las que me advierten y sancionan, y de lo que no digo nada. No sé qué sanciones son, no son sanciones importantes. No hemos encontrado a un alumno consumiendo sustancias estupefacientes, que por cierto en ese momento era bastante sano en lo que vendría después, ¿veis? Es decir, sin embargo admito, actúo como si ya estuviera derrotando y abriendo el camino hacia una catarsis destructiva. Mi conflicto ahora reside en la reputación que he perdido. ¿Qué reputación? A nadie le ha importado mi reputación. Tengo 18 años, 19 años. ¿Qué reputación? Más bien la reputación de ellos es la que no van a poner en entredicho, y menos por alguien como yo. El olvido de mi relación religiosa personal y condicionada por la conducta, y ahora el miedo a no poder seguir disfrutando con lo más importante para mí. De nuevo, lo más importante para mí no le importa a nadie en esa reunión. No les importa, no pierden nada. Hoy, años después, se puede estudiar, aunque ni siquiera seas o formes parte de la institución, de ese movimiento. Es decir, puedo estudiar simplemente por el placer de estudiar. En aquel momento deciden ellos si voy a estudiar o no, si puedo estudiar o no. Nadie les está pidiendo que me contraten ni que me den nada. Por otro lado, habría que ver si me lo merezco o no, o si se lo merecen ellos o no. Pero lo cierto es que ya actúo de una manera tan vulnerable, que es un camino directo hacia la adicción, un camino tremendamente directo. El miedo a no poder seguir disfrutando con lo más importante para mí, ¿veis? Con lo más importante para mí. Es un testimonio desgarrador de camino hacia la adicción. Gozando por el futuro, identificado con usted y con un hombre de éxito en la salvación de las almas. Es un hombre que abandonó, le quitaron las credenciales finalmente. ¿Quién iba a imaginar que alguien como él acabaría así? Dirán ahora muchos. Y no por pecados más graves que otros, sino porque estas cosas suceden en la vida. Pastor Lodo X, vamos a emitir su nombre. Usted es mi referencia, cada día calma mi espíritu con sus conferencias y clases. Era un gran predicador, y cuando es así, te unes a él en esa edad. A esto nadie le importa, cuando es realmente importante. Yo no estoy dedicando mi vida para que cuestionen esto, ¿no? Para que yo tenga que desnudarme de esta manera. Sé que si vivo junto a Dios será posible. Si Él lo cree oportuno, si Dios lo cree oportuno, seré evangelista poderoso, predicador. Por favor, solo confío en usted, mis amigos y Jesús de Nazaret. Usted comunica conmigo, por eso espero sus respuestas. No hubo respuestas en absoluto. Más bien las respuestas que se están produciendo son respuestas criminales, emocionalmente criminales. Nunca pensé en una situación así. Amo a la Iglesia, al ministerio, al proyecto de salvación divino humano. Lo mismo de siempre, 30 años después. ¿Quién ha cambiado? Necesito su ayuda, tengo grandes proyectos, sé que debo ser constante, buscar a Dios ahora y siempre. ¿Y quién no debe ser constante? ¿Quién no debe mejorar su relación con Dios? ¿Ellos acaso? ¿La tienen perfecta esa relación? Gracias, sé que me ayudará, sé que todo saldrá bien si vivo y anido junto al Maestro. Usted es mi instructor, Pablo apóstol aprendió del suyo, disculpe mi atrevimiento. De nuevo vuelve la vulnerabilidad. Es decir, si observáis en esta carta en el año 1991 se abren las puertas del infierno ya. Si Dios quiere y lo cree oportuno. ¿Acaso Dios quería que yo iniciase aquí mi camino hacia la destrucción? ¿Acaso Dios deseaba esto? ¿Era yo falso? ¿Había cometido un delito grave? La universidad tiene sus normas, su manual de conducta, y si se infringe se cumple y la sanción penitente. No sabemos al día de hoy de qué se trataba exactamente, pero
os digo, no era nada absolutamente grave para nada. Sin embargo, lo grave es que en el pueblo de Dios, dentro de nuestra comunidad, nos hagamos este daño. Ellos, por supuesto, sin reconocerlo ni admitirlo, y por supuesto sin recibir ningún tipo de observación, de supervisión, para que no vuelva a ocurrir en el futuro, o para que este tipo de maneras de aplicar disciplina eclesiástica se eliminen, porque esto de coger a un chico joven y rodearlo con 10 pastores o sacerdotes o curias romanas para que se desdiga de sus hechos, cuando este jovencito lo que está mostrando aquí es una catarsis religiosa tremendamente peligrosa. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Esta carrera se terminó 30 años después con nota muy buena y con todos los requisitos objetivos, incluso un doctorando en marcha. Es decir, ya no se pudo hacer más en cuanto a lo que puedo hacer a lo objetivo. Cuando entramos en la nebulosa de lo subjetivo, entramos ya en la imagen, en el ethos, en el carácter y en la propia fundación del movimiento en cuestión, X, y prevalece sobre el verdadero espíritu la imagen. Que Dios pueda salvarme de esto, que Dios pueda superar por esto, es posible, pero los problemas de la institución, de cualquier institución y de la persona humana que tiene que manejar sus habilidades emocionales no pueden ser trasladadas a un Satanás que hace el mal y por lo tanto el responsable es él y no yo, o a un Dios que hace el bien y por lo tanto el responsable es él y no yo. Esto es un grave error. Por eso es muy importante que esto termine ya. No debemos hurgar en lo emocional, porque ellos no lo hacen. Ellos viven del Evangelio quizá, no para el Evangelio. Y esto es tremendamente triste. No en un caso o dos, sino en demasiados casos. Y aquí, para el punto que nos ocupa después de formarnos ya a mis 48 años, vemos que este es un factor de riesgo enorme si hay un contacto con las drogas. Porque este chico, en este caso este jovencito, abre su corazón a unas personas que, sin quererlo, porque estas personas no van a decir, vamos a dañar la vida de este joven. Al final manejas tú tus propias emociones, pero va a ser muy difícil que este joven después, en el momento que entre en contacto, en el momento que descubra que nada de esto ha podido ser valorado 10 minutos en una reunión, pero al final ha prevalecido la imagen de todo y decir, bueno, este es muy peligroso, no lo contratemos, que no siga, no lo contratemos, no, porque no contrataban, sino que no siga estudiando, solamente se trataba de estudiar, pero en aquella época ya parecía que te evaluaban al minuto. Bueno, al final, miren por dónde, ¿no? Dónde hemos acabado. Seguiremos con nuestra catarsis, con nuestros recuerdos, con el fin de ayudar a las personas, con el fin de que podamos entre todos ver cómo se produce una adicción y por qué unos sí y unos no, y por qué la catarsis religiosa es peligrosa, y por qué utilizar a Dios y enseñar sobre Dios sin vivir con Dios es tremendamente dañino para el alma. Esto lo iremos viendo. Dios os bendiga. Seguiremos con este tipo de análisis con documentos. Año 1991, carta a quien fue presidente incluso de este movimiento. Bien, vamos a continuar con nuestro docuserie para elaborar qué pasó, que pudo desencadenar en un factor de riesgo, como sabéis, emocionalmente a la hora de contraer una adicción. Vamos a leer, ya vemos que el sujeto en cuestión, el ejemplo que estamos utilizando, el caso real, tiene un deseo importante en estudiar teología, pero en aquel momento entienden, en 1991, que no da el perfil o que es inmaduro o que, en fin, no se sabe muy bien cuál es el dato objetivo, el hecho en cuestión, la sanción pecuniaria, es decir, qué es realmente el motivo exacto por el que no permiten que continúe en esos estudios en el año 1991, y ahí se abre un abanico de subjetivismo, de emociones contrapuestas, no se es claro, no hay un reglamento, no hay
un manual de conducta, es decir, no, sencillamente la opinión de unos pastores a los que se aprecia y se admira en ese momento y ahora, 40 años después. Durante ese periodo en el que obviamente contraemos la adicción, hay siempre ese deseo de volver a estudiar teología, de continuar esa pasión por la teología, ese deseo por servir al Señor que entendemos es un llamado de Dios. No sé si ahora realmente deberíamos creer lo mismo, pero en ese intento por estudiar, por volver, tras muchos periplos, porque en 1991 llegamos al año 2005, 19 de septiembre. A las 4:23 respecto a la matrícula se solicita poder estudiar. Quiero estudiar ya, las cosas han cambiado, los reglamentos, por lo visto, puede estudiar cualquier persona, incluso no perteneciendo al movimiento, y yo, en ese momento, a pesar de ese inmenso dolor y de vivir tocado desde ese mismo instante emocionalmente, porque era muy joven y muy, ellos dirán, inmaduro en su momento, decían, pero no lo creo porque hemos vuelto a hacer lo que queríamos siempre hacer, o sea que lo teníamos muy claro. Estimado Diego, tan solo unas líneas para saludarte y para indicarte los requisitos imprescindibles para ser matriculado en nuestro centro. Bien, esto es el rector de la Facultad de Teología. Primero, haber terminado la escuela secundaria, tener acceso a la universidad. Nosotros ya teníamos, por supuesto, habíamos ya estudiado Derecho, habíamos estudiado Economía. También vale haber sido alumno anteriormente de nuestra facultad o de otra universidad. Lógicamente habíamos sido alumnos y habíamos terminado primero de Teología con extraordinarias notas. Segundo, recomendación, atención, del Consejo de Iglesia del lugar donde se reside. Es decir, aquí se les está otorgando un poder importante a la Iglesia, en concreto la denominación de la Iglesia a la que se resida, por lo tanto ya hay ciertos muros, es decir, no puede estudiar alguien que no sea de esa denominación, pero sí puede estudiar, pero no puede estudiar, pero sí puede estudiar, es decir, ¿puede o no puede estudiar? Yo estudiaba después con una persona evangélica. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues como siempre esto es muy ambiguo, y el hecho está que como yo al haber formado parte de este movimiento, al formar parte de este movimiento, lo cual me perjudicó para esos estudios, puesto que necesitaba la recomendación del Consejo de Iglesia del lugar donde resido. Este certificado es imprescindible, aunque uno no sea miembro de esa iglesia o miembro bautizado. O sea, ¿quiénes forman parte del Consejo de Iglesia? Pues los que ostentan esos cargos. Las iglesias normalmente de este movimiento son iglesias muy obsoletas, muy anticuadas, que crecen muy poco y que forman parte de generaciones muy conservadoras. En el tiempo antiguo, cuando el movimiento empezó en sus raíces, se crecía mucho más, que es justo cuando a mí no me dejan seguir adelante, es cuando realmente se necesitaban pastores. Pero después de esto se ha anquilosado en 18.000, en fin, ya no se crece más. Y lo cierto es que aquí nos están llevando la responsabilidad, nada más y nada menos que de unos estudios, a un consejo de iglesia que muy probablemente dista mucho en generaciones, digamos, en identidad. Los jóvenes no se identifican con los mayores no se identifican con los jóvenes, y las iglesias generalmente, siempre hay excepciones, no son iglesias que motiven a los jóvenes, y los jóvenes tampoco entienden muy bien a los ancianos. Así que la responsabilidad es que ese consejo de iglesia recomiende o no recomiende los estudios, mis estudios. Y tercero, tener capacidad financiera para afrontar los gastos de escolaridad. Estamos hablando prácticamente de 7.000 euros, más vive allí, etcétera, lo que cuesta una carrera, ¿no? El curso ha empezado ya hace unos días. De obtener estos prerequisitos convendría tal vez pensar en la matrícula del próximo semestre. Esto sería un poco precipitado, es decir, era tanto el deseo que yo tenía por estudiar que incluso avanzado el curso quería incorporarme. Sin otro particular, deseándote las bendiciones del Señor, recibe de mi parte un fraternal saludo, mismo rector que había formado parte de aquel grupo en el año 1991
decidiendo sobre mi futuro. Ahora ya no deciden ellos, ahora ya decide el Consejo de Iglesia. Y el Consejo de Iglesia son personas mayores, generalmente, o personas ya de las mismas familias que, si tienes suerte y les caes bien, pueden recomendarte, si no, pueden decir no lo recomendamos. No sé hasta qué punto entendéis el daño emocional o el abanico enorme emocional de todo esto. Es decir, nada está claro, todo es muy ambiguo, es decir, no puedo estudiar porque no soy recomendado, no puedo estudiar porque decís que soy inmaduro, yo no puedo manejar bien estas situaciones porque evidentemente son situaciones en las que has deseado mucho que ocurran a tu favor y no sabes muy bien cómo afrontarlas, puesto que no ha habido algo objetivo a lo que agarrarse. No hay nada objetivo, ¿no? Es todo subjetivo. Pero eso sí, deseándote las bendiciones del Señor. Esta es la dificultad en todo esto, radica en que al incorporar al Señor en todo esto, incorporamos también la idea de que el Señor hará, de que el Señor dirige. Pero después, cuando algo ha salido mal, tenemos que entender qué es lo que pasa. Esto responde, año 2005, a la conversación que yo, mediante email, intento para iniciar esos trámites relacionados con el posible ingreso en la facultad. Así que ahí veis, veremos en el siguiente capítulo qué ocurre con esa junta de iglesia, por qué recomiendan o no recomiendan, en qué se basan, por qué años después no solo recomiendan, sino que tienen un especial cariño, ahora ya que ya no hay trabajo, evidentemente, al no haber crecimiento ya es muchísimo más complicado formar parte de este grupo de trabajadores, que en el fondo es un trabajo, es una oposición, pero es una oposición sin reglas, es una oposición basada en el subjetivismo y en el nepotismo, porque al fin y al cabo, entras, si tienes buen nombre, buena imagen, lo que decíamos en nuestro primer vídeo, se perpetúa, es decir, se perpetúa la imagen, la apariencia y algo que no es muy bíblico, pero como en la Biblia elige el Señor. Lo que pasa es que aquí nos hacemos hueco de esto, y aquí es donde el daño emocional todavía continúa acrecentándose, a pesar de querer volver y de insistir. Encontramos ya un freno, es decir, sabemos que pueden estudiar cualquier persona, pero en recomendación de su iglesia. Claro, yo me encuentro que al estudiar tenía un evangélico al lado, cuando ya finalmente conseguiría estudiar, como veréis en los siguientes capítulos. Teníamos un evangélico al lado. Yo no sé qué recomendación de iglesia, puesto que no hay ninguna recomendación de iglesia en este sentido. Pero en mi caso, al ser miembro de esta denominación o al formar parte de ella durante un tiempo, queda un poco todo, y al no estar legislado con elementos claros, queda un poco en el aire. Y a nadie le va a importar, evidentemente, este mismo rector es quien estaba en el año 91, él va a poder dormir perfectamente bien, puesto que no es un problema importante para la facultad. Pero sí lo va a ser para la vida de un sujeto, porque al no saber manejar una emoción así, lo llevamos inevitablemente a una duda, una frustración, una duda verdaderamente importante emocional, y a no saber muy bien a qué es debido esta dificultad por formar parte de estos estudios. Continuaremos entonces a ver qué ocurre. Recordáis, 1991 hay una supuesta expulsión basada en no sé qué, y ahora en el año 2005 no se admite todavía el acceso a la facultad porque se deposita la confianza, nada más y nada menos que de unos estudios, en la Junta de una Iglesia. La Junta de una Iglesia puede estar formada desde personas conservadoras hasta personas liberales, hay iglesias que son muy pequeñas, entonces los mismos miembros son los que tienen siempre los mismos cargos, porque no hay más gente, y aunque está prohibido realmente que de la misma familia puedan ostentar cargos en la junta de esa iglesia, pueden aparecer, puesto que las juntas hablan, no sé qué elementos hay en las juntas a las espaldas, y usted salga y vamos a hablar y vamos a tomar un voto,
y todo este tipo de cosas, en el fondo, al ser tan pequeñito estos movimientos, pues tienes que ser las mismas familias. Si en esas familias no tienes no te caen bien en esos momentos, pues el poder está en ellos, ya ni siquiera es en el grupo de pastores, ya ni siquiera es en la propia facultad con sus reglas, se trata de la recomendación. Bien, respuesta entonces 29 de septiembre del 2005 a la atención del claustro de profesores de la Facultad de Teología. 2005. La ilusión de una persona vulnerable en camino hacia la adicción. Estimados profesores, quisiera comenzar esta carta diciéndoles que todo lo que en ella escribo forma parte de mis más honestas y sinceras intenciones. A nadie le importa. La forma ya de introducir la carta denota no solo la buena fe de este alumno, pero nada que ver con la forma en la que ellos tratan estos temas. Debo comunicarles primeramente que he orado muchísimo al Señor ante lo que considero una de las decisiones más importantes de mi vida, como es la de terminar mis estudios de teología si puedo, bien en el SAE o bien en otro sitio, que te las das un poquito de chulito, o continuar con la gestión de un negocio familiar con grandes beneficios económicos, pero quizá no tanto personales. Es absurdo que comentes tu vida, es la catarsis peligrosa. Abres tu corazón, al día de hoy sigues haciéndolo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Todo esto lo he puesto en manos del Señor hace tiempo y sea cual sea la respuesta, me guste o no, trataré de entender. Es difícil que entiendas la respuesta aún hoy, pero tú das por sentado en el nombre de Dios que estas personas, esta facultad, este sector, va a actuar de la misma manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Tal cual sea la respuesta. Yo he decidido terminar mis estudios de teología en su colegio, pero ahora ya no depende de mí y en cierto modo estoy en sus manos y por eso les pido solamente que consideren mi escrito como el escrito de alguien que verdaderamente siente un llamado y una vocación sincera, que no ha fructificado en la institución. 30 años después. Consideramos previamente la situación de indefensión en la que me encuentro y la sorpresa al no entender por qué se ha actuado así conmigo desde la Iglesia Calahorra. Hay un problema de fondo objetivo, pero hay una subjetividad muy grande en todas las partes. Uno dice, no, es que no es miembro de aquí, no lo vamos a recomendar, pero no va a la iglesia, pero en fin, una serie de trámites subjetivos que no corresponden a la realidad y que no deberían ser ni siquiera un problema. Pero para mí lo supone. Actualmente soy miembro de la iglesia en Estados Unidos, donde trabajé como misionero, impartiendo clases a través de la Conferencia General, que fue quien me ofreció el trabajo. Mis relaciones con el pastor no han sido buenas, como explicaremos en su momento, pero con los demás, sí, no tienes la obligación de llevarte bien con el pastor, pero sí la tienes. No la tienes, pero sí la tienes. Cuando inicio mi matriculación en el SAE se me piden varias cosas. Atención, porque la idea de que mi certificado está ahí, pues es absurdo que se pida un documento como ese, ¿no? Es que no eres miembro soy miembro del Reino de Cristo, ¿no? La recomendación de la iglesia donde soy miembro, lógicamente me resulta imposible porque ha pasado mucho tiempo. Claro, porque la Junta de Iglesia tiene el poder de mis estudios en sus manos. Ellos van a decidir si es recomendable o no. Y en tal caso solicito la recomendación de la Iglesia mediante una carta de recomendación a través de la Junta de Iglesia que ha de votar. Pero ya se ha votado que no. Óscar López me comunica que no va a tratar este tema en Junta, puesto que no soy miembro de la Iglesia de Calahorra y se niega a considerar el tema que se vota. Se agarra a un subterfugio legal, a una burocracia, algo estúpido, algo absurdo, algo que no tiene sentido, pero que funciona. Y destruye, o me destruyo yo por no manejar esta situación, por continuar abriendo ventanas. Con el decano se le comunica al pastor y a los ancianos que no emitirán un veredicto favorable, aunque a mí solo se me dice que el motivo de no considerar en junta es la carta de recomendaciones porque no soy miembro de la iglesia. Evitan el enfrentamiento emocional. No quieren, no lo ven. Tras cruzar emails y conferencias con el SAE, a través de su director le transmito al pastor de mi iglesia que no importa que no sea miembro, esto es lo que ocurre, y que voten en junta si tengo o no una carta de recomendación favorable, puesto que me la pide el seminario. En fin, nunca sabré el resultado que obtendría a pesar de haber hablado en la iglesia con mis hermanos, miembros de junta, encantados con la idea de que yo estudiara en el seminario. Sí, venga, ánimo, el Señor proveerá, pero
pero no tengo un camino objetivo. Por tanto, entiendo que ocurre algo que tiene que apuntar a aspectos personales más que burocráticos. Bueno, es que eres adicto, no nos fiamos, no vas a la iglesia, te llevas mal, entonces ¿qué vas a estudiar? Precisamente por eso. Pensé en un principio que nada de esto sería necesario, escribir, volver a abrir mi corazón, volver a desnudarme, a hoy, 30 años después, lo mismo. Podría cursar los estudios sin ningún problema, pero no ha sido así. Y de ahí que suponga que deba explicarles de forma más personal algunos sucesos de mi vida que puedan aclarar el porqué esa negativa a la recomendación y no un documento de Estados Unidos. La asistencia irregular a la iglesia, la falta de integración en la misma. Y ahora empiezo a hablar de una serie personal. Me bauticé en 1989, fui miembro ejemplar, fui al colegio, estudié 2 años. Estos mismos me llevaron a decir, no estás maduro, déjalo. En el 1989 me bauticé, en 1991 me cortan la primera vez las alas. Nunca más llegué a tener tanto por su calidad como por las personas y amistades que hice. Y yo encima los valoro, los quiero, los amo. Fui realmente feliz ese tiempo y sentí el llamado a estudiar para pastor. Hoy lo pongo en duda porque no se ha producido. Tenía 19 años. Cuando comencé teología, obtuve muy buenas calificaciones. Descuidé quizá algunas formas como joven. El ejemplo que diría, como todo el mundo, tendría mis errores. Yo no los consideré nunca una expulsión. Fue una expulsión como un castillo, pero aún no es una expulsión. ¿Veis? Los factores que desencadenan una adicción, ambientales. Fui a Estados Unidos a trabajar como misionero en el estado de Virginia, que es donde ahí se quedó mi registro bautismal, y como no soy miembro de qué estupidez. Después regresé y inicié estudios de Derecho, de Contabilidad. No quisiera extenderme demasiado. Me hice empresario, mi relación con padre. ¿Cuánto de mi vida? Me ha costado muchísimo salir adelante, he roto, etcétera, con esta relación y quiero ser pastor. Tengo 32 años actualmente cuando escribo esto y dirijo varias empresas. He madurado, he decidido consagrarme a Dios, a mi iglesia, y el Señor guiará mis pasos. Y si Asimilano no me acepta, intentaré servirle desde mis empresas, aunque lo único que he hecho es querer terminar mis estudios y renunciar a aquello que me ha separado de él. Es increíble, ya aceptas la derrota como si fuera un triunfo. Pues mentira, hay que digerirla, hay que masticarla, y no estás preparado, porque ni siquiera esto se iba a cuestionar. Ya estaba decidida tu fortuna académica. Así que evalúen ustedes mismos. Me encantaría estudiar, terminar mi carrera. Esperaré orando impaciente el 14 del 10 del 2005, que es donde se reúnen. Su decisión. Yo no quiero ser un problema, solo estudiar y estar cada vez más cerca. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta dónde vamos con los factores ambientales? Cuando pisotean esto, porque no porque lo quieran, sino porque no es importante. Dios no dice, venga, vamos a este catecúmeno o a este alumno, a esta persona que quiere estudiar, venga, vamos a pisotearla, a destruirle la vida. Nadie quiere eso. Nadie. Pero la ética de la sensibilidad brilla por su ausencia. Los errores por no tener un mecanismo objetivo. La interpretación del subjetivismo por parte de todos. Y sobre todo el daño al corazón de una persona que es honesta, que es sincera, pero que no creen en él, va a hacerle daño. Y va a preparar la semilla y la vulnerabilidad para un camino a la adicción. Continuaremos, porque esto no ha acabado así. ¿Qué va a pasar esa reunión en octubre? Lo veremos. Bien, siguiendo con la serie, vamos antes de esta carta y de esa supuesta reunión con todas las esperanzas de este sujeto adicto, respecto a la decisión final, se escribe uno muy importante, el decano de esa facultad de teología, lunes 24 de octubre del 2005. Estimado amigo, de nuevo ponemos el título amigo, no son nuestros amigos, deberían ser nuestros hermanos. Gracias por su colaboración, una colaboración objetiva, técnica, pues busco tu expediente académico de cuando estudiaste, vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien. Después de todo lo que me está ocurriendo y las discrepancias que existen en los derechos de admisión que me corresponden, así como los requisitos que me solicitaron, entiendo que. Y ahí veis un poco la pugna emocional, lo que me está ocurriendo. A ellos no les está pasando nada, a ellos es un mero trámite, pero a ti te está ocurriendo algo. Claro, vas hacia la adicción. La iglesia no se pronuncia en mi caso por considerar que no soy miembro de la iglesia, aunque actúan como si lo fuera. Es decir,
este argumento que utiliza el pastor para no decidir sobre mí, sino mira, es que tú ni eres miembro de aquí, eres miembro de Estados Unidos. Pero eso es absurdo, es decir, el certificado se solicita y se trae, pero tú eres miembro oficialmente de Estados Unidos, pero donde te desarrollas es en Calahorra o donde sea. Y no debería ser un problema, se trae y ya está. Pero se agarran a esto. Al mismo tiempo evalúan mi actitud de integración en la Iglesia, permitiéndose el derecho de juzgarme en los próximos meses. Es constante. Mira, pórtate bien. Mira, no te has portado bien. Mira, te portarás bien. Bueno, ¿esto qué es? Para admitir a un alumno. Hoy ya no es así, evidente. Sobre todo porque al haber tan pocos, económicamente tampoco se sostiene. Pero observáis, ¿veis la diferencia? No se me concede mi derecho de poder exponer mi caso a la Junta, algo que contradice nuestro manual. Estoy yo imponiéndome ya un poquito en esos niveles porque yo tengo derecho a explicar, pero ya entrando en ese terreno estás perdido. Y entrando en el terreno emocional también. Cuestiona mi estilo de vida espiritual y social. Lo siguen cuestionando 40 años después. Pero porque tú, o sea, el sujeto adicto se mete en problemas emocionales. No eres fuerte emocionalmente, no viajes hacia un fundamentalismo o hacia una actitud fundamentalista. Porque, repito, las personas son malas. Por consiguiente, ¿no? Yo escribo así, de esta forma. Se deduce que debo estar un periodo de prueba para saber si soy o apto o no para estudiar en el seminario. O sea, ya volvemos a la misma canción de siempre, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, va de un tiempo. Llevamos con este argumento, vamos a el tiempo. Por eso yo decía el tiempo de la es claustro de profesores sin que se sepa qué está pasando en verdad. Es decir, no vas a estudiar ahora, vas a estudiar los deportes. La verdad que estoy dolido y apenado y creo que esto debe cambiar. Pastor, le llamo amigo, ahora le llamo pastor. Creo que respondo perfectamente a todos los requisitos. No solo la recomendación porque no se llegó a votar, pero las opiniones que yo recogí y que veréis después en la serie eran todas favorables. Creo que respondo perfectamente a los requisitos y como mínimo la Junta de Iglesia debería escucharme. Mucha gente de la Iglesia piensa todo lo contrario a esa idea, ¿no? ¿Usted quiere estudiar? ¿Qué problema hay? No es ningún loco, ¿no? Ningún tonto y ningún estúpido. Haré mi parte porque además, como repetidas veces les he comentado, estar y ser de la Iglesia era una de mis prioridades. Aún no se deben violar mis derechos y si en el futuro no cambian de decisión conmigo, actuaré en consecuencia. Aquí ya incluso pasas a la amenaza. ¿Veis? Emocionalmente porque estás dolido, estás viajando hacia la adicción, pasas a la amenaza. No tengo ningún problema con mis hermanos, siempre les hablo. Quiero recordar que soy un personaje importante en la sociedad. Bueno, y que la ley me ampara. Ayúdeme, pastor, no quiero convertir esto en una lucha innecesaria. Más que innecesaria, una lucha estéril. Que estéril en los resultados finales, pero que vas a destruirte con esta historia. Una historia que es insignificante para vosotros, que solo quiero que lo comprendáis desde el punto de vista adictivo, conectar estos cables que en este caso suponen un camino hacia la adicción, ¿veis? Porque hemos pasado ya en una brainstorm, de una lluvia de ideas, desde amigos, pastores, os doy mi corazón, ahora a una amenaza, ahora en fin, como el día. Seguiremos viendo, esto fue antes de la reunión del claustro de profesores. Como se ve, la intención de estudiar es evidente. En el 91 recordáis que se me expulsa, ahora en el 2005 quiero intentarlo, ha pasado tiempo, tampoco puedo. Seguiremos. Bien, habíamos acordado entonces saber qué respondía finalmente la reunión del claustro de profesores, en que habían acordado ante algo que ya objetivamente con el paso del tiempo ya se ve que no tenía ningún recorrido, pero que en aquel momento era mi ilusión. Estimado Diego, estamos hablando ya, recordáis, de la respuesta final 2005, perdón, 2000, si no me equivoco, 2005, sí, 2005. El claustro de profesores de la Facultad de Teología ha estudiado con mucho cariño y con mucho tiempo tu petición. ¿Veis qué bonita forma de hablar sin necesidad de hacer una catarsis emocional tan grande como las que hacías tú? El claustro valora positivamente tu deseo de regresar, porque me habían expulsado en el 91, de regresar al seminario y de seguir los estudios de teología
con vistas a una mayor preparación para servir al Señor. O sea, tiene un contenido emocional alto, pero tiene bastante objetividad dentro de lo que cabe. Apreciamos las recomendaciones personales de algunos miembros que nos has presentado. Me pedían 3, presenté 15 y todas favorables, ¿no? Eso demuestra que te aprecian y que tienen como tú el deseo de verte progresar. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora viene, ¿no? Se están preparando el terreno para decirte que no. Como claustro, estamos obligados a seguir nuestras normas de procedimiento, que son las mismas para todos los alumnos. Es decir, sois especiales, decía el vicedecano en su despedida. Cada uno de vosotros sois especiales. No, somos todos las mismas normas para todos los alumnos. Por ello, después de haber examinado con atención tu caso, el claustro de profesores considera que antes de venir a Segundo a proseguir tus estudios deberás tomarte un periodo suficiente de reflexión para meditar sobre tu vocación y al mismo tiempo reconstruir tu situación personal y tu situación con la Iglesia, de modo que tengas de ella un apoyo sin reservas. Pero si estoy siendo apoyado. Pero no el pastor, claro. Por reconstrucción entendemos simplemente que debes integrarte plenamente en la Iglesia y sus programas al tiempo que mantienes una relación cordial y afectiva con todos los miembros, incluido el pastor. Es decir, me estáis diciendo que para estudiar teología debo llevarme bien con la Iglesia. Luego entonces no es una carrera homologada por el gobierno español como es ahora, donde ha estudiado un evangélico a mi lado que cree en el infierno. Bien. Desde la distancia no podemos valorar esta situación, pero deseamos que sea real y efectiva. Es lo mismo siempre. Pórtate bien, date un tiempo de reflexión, pero el tiempo va pasando. Y mirad ahora, 48 años, ya no tengo el perfil fácil para una contratación. A efectos de edad, ¿no? Creemos que con la ayuda del Señor estos objetivos son plenamente alcanzables y tu posterior venida al seminario sería por la puerta grande, indudablemente de mayor satisfacción para ti y tu posible ministerio futuro para el Señor y para la Iglesia. Algo que no ha sido, es decir, he terminado mis estudios hasta el doctorando, fuera del seminario porque no tiene doctorado directo, y no se ha dado este caso, ¿no? Son plenamente alcanzables con la ayuda del Señor. Es decir, utilizamos al Señor siempre, ellos como es lógico, por un lado, yo también como la emoción, y al final el Señor que es responsable de... No lo hagamos responsables de nuestras propias estructuras organizativas. Bien. Ten en cuenta que a la vocación le precede siempre la conversión. Es decir, como estáis diciendo ya, que no estoy convertido, aunque no dudamos, dice, de tu experiencia espiritual, conviene siempre que no sea forzada por ninguna circunstancia ni que el seminario tenga que alterar sus normas de admisión. Normas de admisión que con el tiempo se han visto abocadas al absurdo, sobre todo cuando se necesita sostenerse económicamente, ¿no? Es decir, ahora prueba a ver si quieres tú estudiar y examinar en tu caso y veréis que si no hubiera sido miembro de esta iglesia, seguramente hubiera podido estudiar con más facilidad para llegar al mismo resultado, pero no me hubiera hecho probablemente tanto daño yo. Bien, no forzado, es decir, el peso de la opinión de la Junta y el peso de la opinión sobre todo del pastor está por encima de mi propia ilusión, sí. Pero nosotros perdonamos muy fácilmente al pastor, que nos la vuelve a hacer después, 20 años después, lo vuelve a hacer, como ya veremos en esta docuserie. Es decir, no me la vuelve a hacer, eso está mal expresado. Yo mismo me meto en líos emocionales muy importantes que desembocan, que semillan, que siembran la posibilidad de una adicción. Bien. Ten en cuenta que la vocación le precede la conversión, etc. Una experiencia cristiana positiva te permitirá llegar al bautismo en un periodo de tiempo no demasiado largo de tiempo, a reencontrarte a ti mismo y a tener una experiencia positiva con todos los hermanos. Nadie tiene una experiencia positiva con todos los hermanos, y ellos menos, porque los puñales en la Iglesia del Señor siempre han existido cuando era una comunidad y un movimiento, no cuando era una institución. ¿Cómo no van a existir ahora? Pero para ellos es, mira, llévate bien con todos, lo cual no es posible, y eso no debería ser. Entonces, para estudiar, ¿qué hay que hacer, no? Fingir, parecer, ser, el valor de la imagen, el valor del peso de que tiene el que parezcas que un buen pastorcito para estudiar, pero luego son tan malvados e hipócritas algunos de ellos como el peor de los sepulcros blanqueados que denunció Jesús. Bien, el claustro va a orar por ti, siempre, ¿no?
Y todos sus miembros deseamos que valores positivamente estas recomendaciones, porque lo único que nos mueve a que alcances la victoria en tu esfuerzo, lo único que nos mueve es que alcances la victoria en tu esfuerzo personal. Y si continúa siendo tu deseo, puedas progresar en tu experiencia en esta institución que es también la tuya. Con afecto cristiano y en nombre del claustro de profesores recibe un fraternal abrazo. Observáis, es decir, no vas a estudiar. No vas a estudiar. Porque no estás integrado en la iglesia, no te llevas bien con el pastor y nos han dado, no te van ni a recomendar siquiera ni se van a reunir. ¿Por qué? Porque no eres miembro de esta iglesia, sino de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues bueno, para que no sufras mucho para decirte esta noticia, lo cual es absurdo, porque si se puede estudiar o no se puede estudiar, no tienes por qué entrar en mi vida privada, y menos cuando nadie entra en la tuya y cuando no eres realmente un hermano que desea lo mejor para mí. No deseas lo mejor para mí. Te encuentras en un camino en el que no puedes admitirme en el seminario porque iría en contra de sus propias normas, no hay recomendación de iglesia. Y por otro lado, bueno, es que este chico quiere estudiar. En el año 91 lo expulsamos, ha vuelto, tampoco nos lo creemos, y ahora estamos en el año 2021. Y tengo 48 años, de los cuales gran parte de mi propio patrón de catarsis emocional me lleva a una vulnerabilidad, porque esto en el fondo es una carta de cómo respondemos a ella, Veremos esta respuesta en el siguiente vídeo, porque es tremendamente importante saber manejar emociones para no caer en una vulnerabilidad adictiva. Bien, ¿cómo creéis que se tomó en aquel momento, año 2005? Yo tengo que responder, ¿no? ¿Cómo va a responder? Si habéis seguido el hilo de la situación, veis que era muy difícil que realmente yo entrara, aunque se reunió el claustro de profesores, pero porque nosotros expresamos emociones, expresamos ideas, expresamos palabras. Y muchas veces la interpretación y cómo llegan al receptor es muy diferente. De lo que hemos dicho, pensado, vivido y sentido a la sensación que producimos, lo cambia todo, y entonces el poder es quien tiene la última palabra. Estimado amigo, de nuevo les llamo amigo, no es un estimado decano, no es un amigo. He recibido la decisión que han tomado y quisiera agradecerles que lo hayan hecho con cariño y movidos por aquello que consideran ustedes que es lo mejor para mí. Consideran ustedes que es lo mejor para mí. O sea, me dan un golpe como estos a nivel emocional, o me doy un golpe como esto, es decir, no me permiten estudiar. Pero les contesto así. Les he hablado con sinceridad desde el principio, telefónicamente, vía email, porque aquí hay conversaciones incluso, pues ya veis, con todo el mundo, ¿no? de esa cúpula. Abriendo mi corazón y recordando detalles íntimos de mi vida sin que esto fuera necesario. ¿Veis? La agresividad pasiva. Empezamos a darnos cuenta de lo que hemos hecho y del valor que se le da a nuestras intimidades, aún hoy, ¿no? En mis libros, pero que estoy muy agradecido al Señor por haberlos escrito. Sin que esto fuera necesario, lamento, pero es que nadie te ha pedido que abras tu corazón. Lamento profundamente no poder estudiar una carrera a pesar de cumplir todos los requisitos. Y aquí es donde juegan un poco ellos, ¿no? El único requisito que no cumplo es el requisito del pastor. No me cae bien, no viene a la iglesia, dice él, no tiene el llamado, no vamos ni a recomendarlo. Eso pesa más que todo lo demás. Por lo tanto, ergo, el poder de una junta de iglesia es muy grande, el poder que se le otorga al pastor es muy grande. ¿No? Oye, ¿este chico puede estudiar o no? Está. Solo quería terminar mis estudios, nunca se me garantizó, ni yo a ustedes, el ministerio pastoral, con lo cual no entiendo que se entre a cuestionar mi vocación, conversión o mi vida personal. Porque en cierto modo, bueno, la vocación le precede la conversión, no dudamos, pero, en cierto modo, se está diciendo, no, pasa un periodo de reflexión. Sé que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero si atendemos a los requisitos necesarios para los casos de adventistas o no adventistas de admisión en su facultad, que ha demostrado, como así constará, que los he cumplido. Aquí no se queda muy claro si estás amenazando, si estás diciendo, pero hay cierto dolor, ¿no? Acepto su decisión, pero he de trabajar por mi formación y le rogaría me enviasen mi expediente académico, ya que cabe la posibilidad, aunque no tenga validez, de poder continuar mis estudios en otras facultades
evangélicas, católicas o adventistas en el extranjero, lo cual es volverse a complicar, ¿no? Pero hoy en día ¿qué hubiera sido, ¿no? en otra, porque el doctorado católico ha sido a nivel académico extraordinario, ¿no? No sé qué hubiera sido en otra denominación, ¿no? Si hubieran valorado el deseo de un chico por estudiar, después de que lo hayan expulsado, ¿no? He sido honesto con ustedes, conocen mi caso, quizá por eso tengan reparos o miedos, pero si lo conocen es porque se me ha preguntado y yo no renuncio de lo que ocurrió en mi vida, ¿no? Estamos hablando ya de temas personales, y si les digo que experimento cada día el milagro de volver a nacer al lado de Jesús, que ha sido y es quien me da fuerzas para seguir luchando a pesar de las muchas dificultades que me encuentro. No, pero este chico no estará convertido. Si estará convertido, ¿quién determina la catarsis emocional? ¿Veis? Y así ha sido durante años, carta tras carta, email tras email, con personas que les ha ocurrido exactamente lo mismo, de otra manera, pero exactamente lo mismo en el fondo, teniéndolo todo, no como yo, que nunca he tenido la oportunidad, ellos lo tenían todo. Yo no podré nunca decidir solo el apoyo de mi iglesia ni la integración a la misma, dando por hecho, claro, que no estoy integrado, cosa totalmente incierta. Es decir, cuando ya entramos en terrenos así, tú estás integrado y tú no, tú vienes y tú no, cuando además a veces es imposible ir a la iglesia. Yo cuanto desearía ir a la iglesia, ahora es imposible, no puedo, porque es una iglesia que hay 4 personas y son de 70 años hacia arriba y odres viejos, y el vino nuevo no va en odres viejos, pero no puedo ir, pero me encantaría ir. Les comenté los problemas que pudieron ser causa de informes hacia mi persona, pero nunca pensé que yo sería un caso tan especial como el que están estudiando, ni dar tanta guerra, y además son insignificantes, puesto que tengo un trato normal. Aquella época ya pasó. Es decir, qué manera de complicarse. Uno no estudia siempre cuando quiere, sino cuando puede. Esto están diciendo que yo quiero estudiar en estos momentos, y era el momento en el que yo quería estudiar, no se me permite. Bien. No sé quién valorará en un futuro si mi situación personal, ¿no?, se ha reconstruido, como dicen ellos, porque desde luego es algo que me compete exclusivamente a mí, y no digamos mi relación espiritual, aunque lógicamente los frutos están ahí. Y yo no soy ningún peligro, solo un cristiano más, que no quiere crear ningún tipo de controversia y que da fe de dichos frutos, ¿no? Y continuamos con algo que no tiene nada que ver, ¿no? Tiene nada que ver. Porque ni representamos a nadie, ni trabajamos para la institución, ni nada, solamente queremos estudiar y les hubiera venido bien. Ahora yo creo que esto no tiene ningún recorrido, ¿no? Hace tiempo volví al Señor con una experiencia de mucha más fidelidad que lo que yo nunca imaginé, en aspectos que cambiaron mi forma de ser, mucho más cercana a la cristiana de lo que imaginaba, y eso para mí ha sido y es un milagro. Asisto y asistiré a la iglesia siempre que pueda porque me ayuda y me sirve a pesar de cualquier circunstancia negativa. Pero claro, el pastor, como no le caigo bien, pues ya la opinión del pastor prevalece. Los pastores a veces han vivido deformaciones hermenéuticas de gravedad. Ya no puedo caer bien a todo el mundo y no tengo por qué estar siempre de acuerdo ni con los programas, ni con las iglesias en cada hora o con cualquier otro sitio se planteen. Es normal, es lógico. Siempre con respeto y amor, no lo digo como un mérito mío, sino como un milagro del Señor. Es decir, no tienes por qué decir amén a todo. Y mi espíritu no ha sido, a pesar de lo que se crea, un espíritu de controversia. Quiero que entiendan lo que escribo. Me he puesto en contacto con nuestro presidente, haré varias consultas sobre lo que ha acontecido, con la mejor de las intenciones, y miraré con otras personas que me asesoren y ayuden en lo ocurrido desde el principio. No tengo nada que hacer, es una institución privada. Solo deseo que reconsideren su postura, especialmente sobre el hecho de no saber realmente si podré o no estudiar. Todavía no lo sé. O sea, me están dictando largas. Intégrate, hazle la pelota al pastor, sé bueno. Mi relación con los miembros de iglesia es normal, con el pastor también, pero yo no me caigo bien. Como en todos los sitios, no es posible tener la misma conexión con las personas. Y yo permanezco fiel a la palabra y al espíritu, y espero que así sea, y siempre con la intención de estar unidos en la diversidad en Cristo. Si mi admisión está supeditada al bautismo, cosa que no es así en el evangélico que estudió a mi lado, háganmelo saber cuanto antes, porque si resulta que para mí no se admiten los mismos requisitos que para otros, debo saberlo. Aquí dicen que todos tienen que pasar por el mismo requisitos de admisión. Cuando acudimos a la Junta de Iglesia, si la recomendación de la Junta de Iglesia no existe, en mi caso ni siquiera se reunió, o es desfavorable, ya está, todos tienen que cumplir esa norma. Por lo tanto, esa norma exige que la Junta de Iglesia se convierta automáticamente en jueces.
con un peso específico muy grande. Y examinen ustedes cuáles son o cómo son las juntas de iglesia. Creo que como estudiante tengo el derecho por lo menos de saber qué hay que hacer para estudiar y solo estudiar teología. Todavía no sé. Me despido rogándoles me envíen el expediente y quizá les vea en alguno de ustedes en febrero, en fin. Gracias por su ayuda y sus consejos, de verdad estoy muy agradecido por tomarse tanto esfuerzo con mi caso y ojalá pronto Jesús vuelva. Este es mi deseo. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con las adicciones, ¿no? Aparte de la vulnerabilidad, tolerancia a la frustración, mi talón de Aquiles, mi gran dolor en esta vida, que no es una razón para la adicción, hubiera sido probablemente en el mejor de los casos también me hubiera encontrado con la droga. Con las drogas no hay excusas, uno se las encuentra, le vaya bien o le vaya mal, pero obviamente esto es un caldo de cultivo para no saber afrontar después, es decir, porque uno se ha quedado, le han hecho daño, o se ha hecho daño. La Iglesia tiene que reflexionar sobre mí misma, no ahora, siempre. En el aspecto adictivo, aquí aparece algo importante y es llenar el vacío que ha llevado esto, perdonar, comprender, es decir, ellos están intentando hacerlo mejor, equivocadamente en mi opinión, pero lo están intentando, igual que tú, y a través del Evangelio de Jesús existe el perdón hacia los que no saben lo que hacen o hacia los que lo intentan hacer lo mejor que pueden. Y sobre todo, no derrumbarse, pero claro, ahora con 48 años, en aquel momento con 19 o 20, pues no es lo mismo. Y simplemente no es la razón para la droga, sino el cultivo para que cuando la droga aparezca, que va a aparecer, se produzca lo que se produce a nivel límbico de recompensa. Y obviamente esta responsabilidad como institución yo creo que la tenemos. Si hay personas que pueden pasar por esta misma situación, deben ser fuertes y no confiar tanto en algo que por otro lado era tremendamente sencillo, ¿no? Hay requisitos objetivos para estudiar y ya está, ¿no? Las juntas de iglesia suponen prácticamente una entrega, o sea, una dependencia de ellos, ¿no? Si les caes bien. En fin, seguiremos, lo dejamos aquí en esta docuserie. Hemos visto ya año 91 la expulsión, año 2005 el intento de estudio, las negativas, en cierto modo injustas en mi opinión hacia la posibilidad de estudiar, incluso analizar si la vocación es sincera o no, incluso si hay una conversión o no, mi respuesta al claustro, y no se consigue, no se puede estudiar, se tiene uno que volver a reafirmar. Y claro, ya es un golpe muy duro la expulsión, que ya vimos no había una razón de peso, sino una razón subjetiva en primer año. Ahora no hay una razón de peso más que una razón subjetiva, es verdad que es disfrazada de algo objetivo. Bueno, no hay recomendación de iglesia, pues ya está, no puedes estudiar, pero detrás se esconde un subjetivismo. Es decir, si yo hubiera tenido amistad con ese pastor o esa junta, les hubiera caído bien, bueno, pero al final es para caerles bien, que es, tienes que ir a las horas, por lo tanto se convierte en un cierto legalismo, ¿no? Y luego al final he terminado la carrera, ya veréis qué ocurre, qué hago, a pesar de mis esfuerzos, cómo estoy ahora, cuánto tiempo ha pasado y por qué la adicción se va a ir, se está abriendo camino en el momento que yo me encuentro con las drogas, que todavía no lo he encontrado, porque yo soy una persona muy sana en estos momentos, o por lo menos era muy sana en el 91, ¿no? En estos momentos todavía no es el infierno en el que voy a vivir. Dios os bendiga y seguiremos viendo esta docuserie, si os parece bien. Nos detenemos un poco en esta parte porque lo que hemos ido viendo son elementos que cada persona, cada situación, cada adicto, cada entorno tiene sus propias estructuras. Esto para una persona pues no significará ningún problema, evidentemente, pero tendrá el suyo. Todo adicto tiene una historia. Y nos detenemos aquí porque en las dos cartas finales en cuanto a la resolución del claustro, ya por otro lado anticipada, y la respuesta emocional por un lado del sujeto adicto, hay un elemento importante que pasa desapercibido, pero que es crucial para el mundo de las adicciones, que se llama la agresividad pasiva, es decir, la personalidad agresiva pasiva. No eres agresivo con nadie, eres una persona de paz, una persona un bonachón, pero luego
contienes dentro mucha rabia, mucho odio, porque no has sido asertivo realmente y has admitido cosas que después no las admites y por dentro eres agresivo. Vamos a verlo esto, lo vamos a ver perfectamente en la carta que hemos escrito realmente de respuesta ya un poquito más seria, porque en la primera de ellas, y esto es importante para que las iglesias, las instituciones ante la adicción, ante un problema de salud mental, aprendamos no a justificar ni a excusar, sino a educar, porque esto le puede pasar a cualquiera. Bien, en esa carta que nosotros decimos algunos elementos importantes, gracias por su colaboración. ¿Veis cómo ha cambiado de la primera de todas? Que bueno, agradecemos el tiempo que se han tomado, pero es que es el trabajo de ellos, no es un tiempo que te han regalado, es el tiempo de una facultad. Pero bueno, aquí ya todo cambia, estamos hablando del 24 de octubre del 2005 a las 7:49 de la madrugada. Es decir, estamos preocupados y la agresividad pasiva supone que vamos dándole vueltas y vemos que no puede ser. Después de todo lo que me está ocurriendo y las discrepancias que existen en los derechos de admisión que me corresponden, así como los requisitos que me solicitaron, entiendo que unos requisitos que parten del presidente, que no coinciden con un pastor, que no coinciden con el decano, que no coinciden con qué. Al final es una institución privada y te admite o no te admite si les da la gana. Eso es, y no es alegal, sino no puedes argumentar nada, porque no es una institución pública. Entonces, se somete a unas normas cuando quiere, sobre todo, recibir subvenciones y homologarse como tal, pero después, dentro de esa normativa, pues bueno, es una institución privada que contrata o no contrata, admite o no admite en función de lo que considero oportuno. Y aquí, como se han mezclado tanto subjetivismo de tantas partes, y uno ahora se le ocurre, no, pues yo creo que te deberías bautizar de nuevo, al otro no, pues yo creo que tienes que buscar 3 personas en la iglesia que te recomienden, no, pues yo creo que es la recomendación de iglesia. Al final todo esto va generando una agresividad en mí pasiva, porque ante ellos manifiesto, bueno, lo que Dios quiera, yo entiendo sus gracias, y aquí ya les escribimos un poquito más doloridos. Después de lo que me está pasando, entiendo que, 1, la Junta de Iglesia no se pronuncia en mi caso por considerar que no soy miembro de la iglesia, aunque actúan como si lo fuera, es decir, no soy un extraño, no soy una persona miembro de Estados Unidos a las que te tengas que agarrar a este requisito. Entonces la Junta de Iglesia no quiere pasar ese trámite de recomendarme porque dice que no soy miembro de iglesia. Mi papelito está en Estados Unidos, pero ellos me conocen porque además somos iglesias muy, muy, muy pequeñas. Así que ya veis, punto primero, ocurrencia del pastor, evidentemente, basándose en no sé qué, ¿no? Segundo, al mismo tiempo evalúan mi actitud de integración de la iglesia, incluso permitiéndose el derecho de juzgarme en los próximos meses, puesto que para ellos es un consejo, bueno, vamos a ver que te integres, que en los próximos meses, es decir, ya saben ustedes cómo va a ser mi vida o cómo tiene que ser mi vida en los próximos meses. Esto va generando el concepto importante en adicciones agresivo-pasivo, junto a las de vulnerabilidad, junto a las de tolerancia y frustración, que son campos, semillas, no son excusas ni justificaciones para ningún consumo. No se me concede mi derecho de poder exponer mi caso a la Junta, algo que contradice nuestro manual, es decir, yo tendría, buscando también en esas burocracias absurdas, en una situación de estas, poder expresarme ante la Junta, decir, bueno, algo que se me niega, porque, ya digo, hay pastores pues que con el látigo pues son prácticamente casi talibanes de la fe. No, curiosamente tenemos grande amistad entre todos, porque el buenismo de estos movimientos pequeños hace que finalmente las personas que al final no les ha ido bien con este movimiento se genere una agresividad pasiva, porque no han manifestado esto. Esta es la carta más dura que yo puedo llegar a escribir. Cuestiona mi estilo de vida espiritual y social, es decir, está evidentemente cuestionado solamente por el hecho de que no me integro en una iglesia o de que no asisto a una iglesia, o que no asisto regularmente a una iglesia. Es absurdo, y la idea de que tengo que llevarme bien con todos los hermanos de la iglesia. Cuestiona, por consiguiente, se deduce, veis que el tono ha cambiado por esa agresividad. Se deduce que debo estar un periodo de prueba, es decir, estoy resumiendo un poco a lo que hemos llegado después de haberme expulsado en el 91, ahora intento entrar y lo que se deduce es, por consiguiente, debo estar un periodo de prueba para saber si soy apto o no para estudiar en el seminario. Esto es algo tan ridículo, desde el claustro de profesores sin que se sepa qué está pasando de verdad conmigo, porque al final el presidente no sabe ni quién soy.
la facultad, pues me echaron en su día, ni siquiera manifiestan cierta preocupación o arrepentimiento, todo lo contrario, ¿no? Una carta muy bonita, por cierto, en la que se establece mi caso, ¿no? La verdad que estoy dolido y apenado y creo que esto debe cambiar. ¿Ves? Aquí manifiesto unos sentimientos claros, dolido y apenado. Pero es que no lo sabías, querido amigo, no sabías que esto te iba a pasar. Bueno, pues no contentos con que sabíamos perfectamente que esto iba a pasar porque lo estábamos viendo, ya el pastor había dicho, ni siquiera lo vamos a recomendar porque no es miembro de la iglesia. Bueno, sin embargo yo iluso de mí. Lo preocupante es que aludimos a Dios, ¿no? Dios, ellos aluden a Dios, oramos mucho por este caso. El pastor ora a Dios y yo también oro a Dios. Entonces al final tenemos una encrucijada. Esto debe cambiar. Creo que respondo perfectamente a todos los requisitos, menos al importante, y es que no te recomienda la Junta de Iglesia. Pero es curioso porque el presidente ha dicho que necesito 3 firmas, tengo 15. Entonces, ¿a qué requisito no respondo? La Junta de Iglesia no me recomienda, pero la membresía de la Iglesia me valora. Bueno, solo os leí 3, pero los 15 podéis verlos. Maravillosamente encantados de que yo pudiera estudiar segundo. Pero estoy mendigando mi fe, mendigando mi vocación, es decir, en cierto modo pervirtiéndola, tergiversándola, ofreciéndola gratuitamente a personas que ni siquiera están ya en la iglesia, pero que al final se produce una agresividad pasiva. Bien, creo que respondo a esos requisitos y que como mínimo la Junta de Iglesia debería escucharme. Mucha gente de la iglesia piensa todo lo contrario a lo que pueda pensar el pastor, de que no estoy integrado, etc. Pero el pastor no me deja, porque no te enfrentes a un pastor de estas características. Haré mi parte porque además, como repetidas veces les he comentado, estar y ser de la iglesia era una de mis prioridades, pero entiendo que la Junta de Iglesia de esta ciudad no debe violar mis derechos y si en el futuro no cambia de actitud conmigo, actuaré en consecuencia. ¿Qué es esto? De nuevo, hay una mezcla emocional entre esa bondad y esa amenaza. De nuevo vuelve a aparecer esa bondad y esa amenaza, ¿verdad? No tengo ningún problema con mis hermanos y siempre les hablo. Quiero recordarle que soy un personaje importante en la sociedad y que la ley me ampara. Ayúdeme, no quiero convertir esto en una lucha innecesaria. Es decir, que el Señor nos ayude a todos, reciba un fuerte abrazo. ¿Veis? Hay cierta agresividad pasiva que lo ve cualquier especialista en adicciones y cualquier psicólogo y cualquier persona con sentido común. Pero a nadie parece importarle a dónde podemos ir abocados con esto. Seguiremos a ver a dónde llegamos, año 2005, del año 1991 al año 2005, para finalmente generar después una dificultad. Veis que con el tiempo ya veréis las cosas que hemos hecho a pesar de todo esto. Un proyecto educativo y social con enfoque preventivo en comportamientos adictivos a procesos o a sustancias desde el evangelismo práctico. Es decir, como veréis, al final no sé si la vocación es sincera o no porque no se ha ejecutado, pero para muchos pastores de gran nombre la iglesia lo único que puede hacer es reconocer o no el llamado, pero el llamado lo hace Dios, no lo hace ninguna institución ni ningún hombre. ¡Nos veremos! Bien, ya hemos visto en la docuserie un desajuste emocional, un desafío que en mi caso sembró las semillas de una adicción. Todos enfrentamos desajustes en momentos de nuestra vida que pueden llegar al principio, durante la misma, al final. En definitiva, son desafíos emocionales muy importantes educar en adicciones para saber abordarlas. Ya habéis visto cómo se me expulsa año 91, cómo no se me permite entrar por burocracias, digamos, buscadas, y finalmente, tras muchos años, en el 2010, ingreso en la facultad y termino mis estudios con unas notas excelentes. Esto es importante para mí y en general para cualquier persona de sentido común, pero no para la facultad. No es tan importante para la facultad las notas o las calificaciones. Hemos llegado hasta donde podíamos llegar al doctorado y me gustaría cerrar esta docuserie no con un espíritu de crítica hacia la institución. La institución ya tiene bastantes problemas como para pensar en esto. Me interesa sobre todo la estética, la siembra, la posibilidad, el campo de cultivo para una posible adicción o el daño que se puede realizar. Me gustaría compartir con vosotros algunos de los emails de esas catarsis, pues esta docuserie se llama La Catarsis. Catarsis con todos ellos, catarsis con hombres muy importantes que ahora no están, catarsis con hombres
que después de caer nadie les ha ayudado, los han silenciado, los han olvidado. Sin movimientos fundamentalistas es por esto, la aplicación del Evangelio no es esta, y es lo que hacemos constantemente. Bueno, pues tengo catarsis con todos, que al final el tiempo se lo lleva, porque las catarsis son peligrosas si uno no sabe manejarlas emocionalmente. Aquí se me dice de buena tinta que unos tienen dudas de ti, yo te defiendo, porque a veces se escoge para ver quién puede trabajar. Las notas valen de muy poco, prácticamente al haber muy poco crecimiento los puestos son muy seleccionados. O yo te defendemos cuando otros tienen dudas. Bueno, la realidad es que no hemos abandonado, seguimos aquí, ¿no? Querían hablar con el rector algunos porque no tienen claro que a lo mejor me han visto en una moto sin casco, en fin. Tengo mucha amistad con ellos, han venido a la iglesia, aparcan cerca de mi casa, tal. Dicen que está tal, ¿no? Y al final se deciden decirme qué pasa, ¿no? Y toda la historia de mis estudios con el movimiento es constantemente lo mismo. El miedo, la duda, la sospecha, y esto emocionalmente afecta, porque al mismo tiempo está el amor a los hermanos, está el amor a Dios, está el amor a la teología y la pasión por la teología. Entonces unimos estas dos vertientes y son muy peligrosos. ¿De acuerdo? De nuevo aparece Óscar en espera, el presidente, de nuevo, para orar por mí, que es algo extrañísimo cuando realmente ha sido prácticamente un expediente, ¿no? Yo escribo a todo esto de nuevo a los tres grandes hombres que tenían que hacer un seguimiento. Esto parece literal a un Sanedrín, exactamente a un Sanedrín. Y, en fin, al final todas estas catarsis, y termino ya, que están aquí, revelan una vulnerabilidad de alguien que enseguida se abre a los demás, se protege, creyendo que Dios le va a ayudar en esas situaciones, que Dios está en esas situaciones, en esas iglesias, en esas decisiones, y finalmente cuando ocurren estos golpes, estas dudas, estas sospechas, estas preocupaciones, al final acaban con uno mismo, porque uno mismo se viene abajo y dice, bueno, pues será verdad, no doy el perfil, no puedo, es normal, cuando realmente, primero, la Biblia no dice eso en ningún momento. Los perfiles son muy variados y para el Señor la genealogía, no hay más que verla, escoge de muy diversas formas a las personas y de todo tipo. Los movimientos al final se institucionalizan, se guían por una ética, unas costumbres, y más o menos salirse de ahí es arriesgado. Y si además es un movimiento estancado, pues es difícil darnos una oportunidad. Pero después de tanto tiempo, haber caído en una adicción y haber vuelto, a mí me parece que sí debería haber habido una oportunidad, si no laboral, por lo menos una oportunidad por el deseo de servir al Señor. No obstante, terminamos nuestra carrera finalmente hasta el doctorando, no lo hemos defendido, hemos quedado ahí en los cursos de doctorado y hemos luchado por especializarnos en adicciones con algún máster más. ¿Qué vendrá ahora? Solo el Señor lo sabe. Presentamos un proyecto maravilloso con Óscar. Dentro de esa unión maravillosa de este movimiento, presentamos un proyecto hermoso, pero hace ya años que no hemos recibido respuestas ni creemos que las recibiremos. Así que, ¿qué nos queda? Jóvenes que me escucháis sobre todo, o cualquier persona que enfrente un desafío moral. Lo más importante es la decisión razonada en los principios del Señor, sin ninguna catarsis, con nadie religioso. Esto ya sé que suena extraño, pero es muy difícil encontrar dentro del mundo religioso personas sanas, personas que al final las puedes encontrar, pero las catarsis que constantemente hacemos todos no son saludables, porque en las catarsis se generan emociones y normalmente alguien está fingiendo. Por eso no necesitas la catarsis con nadie, necesitas a tu Dios, y en tu comunidad serás feliz o fuerte o
asertivo si consigues dominar las emociones. En mi caso hemos demostrado que evidentemente se equivocaron conmigo. No hemos tenido una oportunidad todavía. Solo el Señor sabe que me deparará la vida. No hacemos esto para criticar a este movimiento ni a las personas que han tomado decisiones respecto a mí. Hacemos esto para que nadie siembre un camino que será en el futuro un factor para desencadenar una adicción, porque como uno se hace adicto o como no, pues por estas cosas, por vivir de esta manera, por no entender emociones, por confiar, por catarsis, todo eso va propiciando, junto a otros factores, una posible adicción. Por eso hago esta docuserie. Y termino ya deseando de verdad a todos, a los movimientos que viven estancados que crezcan, a los movimientos que se han institucionalizado que no olviden las raíces del Evangelio, que son movimientos, a este maravilloso grupo que siempre es el mismo, de 18.000 miembros en un sitio y 18 millones en el mundo. No parece ser que no es el mismo, la misma estadística durante 20 años. Les deseo lo mejor, les deseo que abran las Biblias. Las enseñan muy bien, pero no sé dónde está la aplicación de una ética sesgada y de una ética que no es evangélica. Obviamente son gente muy querida, son gente a la que admiramos, apreciamos, pero que precisamente por eso nuestra vida fue un camino directito a la adicción por el asunto religioso. Tampoco sabemos qué hubiera sido sin la religión. Pero para mí sembró esta manera, por no saber yo manejar esto, sembró un camino hacia la adicción que, gracias a Dios, ahora estamos educando en adicciones para que nadie más tenga que sufrir lo que he sufrido. Ánimo a aplicar estos conceptos, los tenéis en la docuserie, aplicaros en vuestra vida los documentos científicos y nos vemos. Dios los bendiga y muchas gracias por seguir esta serie.